Bueno, ¿por qué le decimos Navidad, no? La palabra Navidad significa nacimiento, ¿sí? Entonces cuando dicen la época de la Navidad, entonces están diciendo la época ¿de qué? Del nacimiento. Bueno, ¿y del nacimiento de qué? Del nacimiento de Cristo. Estaba viendo un poquito de la historia de lo que pasó en esta celebración, o cómo llegó esta celebración a ser parte de la historia de la humanidad y parte de la historia de la iglesia. Estaba escuchando ahí a un pastor que estaba explicando que las religiones paganas tenían una cantidad de celebraciones, no solamente en diciembre, sino en todas las épocas del año. Había una celebración que se llamaba Saturnalia. Era una celebración, si mal no estoy, una celebración al sol. Se celebraba no el 24 de diciembre, sino el 21 de diciembre, porque en el 21 de diciembre se celebra algo que se llama el solsticio de invierno. Es el día en el que la noche es más larga, como en el solsticio de verano, que es el 21 de junio. La noche no es más larga, sino el día es más largo. Se celebra el solsticio de verano. El 21 de diciembre se celebraba el solsticio de invierno, en donde la noche tiene más horas, es más oscuro por muchas más horas en el día, y eso era lo que ellos celebraban al dios Sol. Cuando llegó el emperador Constantino, está el emperador Constantino en el año 300 después de Cristo, 320 aproximadamente después de Cristo. Constantino dice que vio una visión en el cielo y la iglesia cristiana se había extendido por todo el imperio. Desde el libro de los Hechos se había estado multiplicando las iglesias a tal punto que la iglesia parecía que estaba en todos lados, había cristianos por todos lados. Es más, había cristianos hasta en los altos puestos de gobierno. Habían cristianos en la casa del César, del emperador romano, habían cristianos. El mensaje del evangelio había llegado hasta esas esferas. Era tremendo lo que había producido el cristianismo. Claro, no era una secta, no era una locura, era que Dios había transformado el corazón de personas a tal punto que ellos llegaron el evangelio y se desencadenó una persecución en donde murieron los apóstoles, y esa persecución continuó y continuó, porque los emperadores romanos veían al cristianismo como un ataque. Para ellos el cristianismo era un obstáculo, pues claro, porque el cristianismo nos dice que nosotros debemos adorar a un solo Dios y a un solo rey, pero para el imperio romano muchos de esos emperadores, ellos se creían ¿cómo? Se creían dioses y decían adórenme a mí. Entonces, claro, el cristianismo le decía, perdón emperador, yo me voy a sujetar a sus leyes, pero yo no lo voy a adorar a usted, porque yo solamente tengo un Dios que es mi Salvador. Entonces ellos mandaban a los cristianos a morir en el Coliseo romano, destruidos por las fieras, destruidos por los gladiadores. Es tremendo lo que pasó en la historia de la iglesia. Cuando llegó este emperador Constantino dice la historia, que vio una visión y que en esa visión él decidió que tenía que entregar su vida a Dios. Y que los cristianos a los cuales él atacaba no eran un enemigo, sino eran el pueblo de Dios. Entonces Constantino se volvió cristiano, o al parecer eso fue lo que dijo, y lo que dijo es, ya no vamos a atacar el cristianismo, lo que vamos a hacer es que vamos a adoptar el cristianismo como la religión oficial de todo el imperio. Y desde ese momento la persecución para los cristianos se acabó, ya no hubo más persecución. Pero lo que hizo Constantino fue intentar mirar cómo hacía para que todas esas fiestas paganas, intentar cristianizarlas, sería como el término. Él dijo, ¿cómo hacemos? Porque hay muchas fiestas paganas y lo que tenemos que hacer como imperio es adorar a este Dios. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es mirar cómo hacemos que hayan fiestas en honor al Salvador, en honor a nuestro Dios, y que esas fiestas se vuelvan algo popular como se volvió como eran las fiestas paganas en ese momento. De ahí, de ese momento, es que se cree que empezó la celebración de la Navidad. Un intento de un emperador cristiano
de intentar cristianizar o hacer normal las celebraciones que hacía la iglesia. Celebrar que el Salvador nació, celebrar la semana en la que Jesús murió y resucitó. Todas esas celebraciones empezó Constantino a intentar hacerlas más y más grandes para que las personas pudieran reconocer que esas fiestas paganas no eran la opción que ellos debían tomar, sino que eran más bien las fiestas en honor a Dios que ellos tenían que hacer. Entonces por eso es que se unió, o más bien por esa misma época del año, en diciembre, se intentó que esa fiesta que se hacía al dios Saturno o la Saturnalia no se hiciera, sino que se hiciera una fiesta en conmemoración al Salvador que había nacido. Es parte de lo que nos cuenta la historia de por qué se celebra la Navidad en esta época. No fue que Jesús nació el 25 de diciembre o el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Eso no pasó. ¿Cuándo nació Jesús? No se sabe. No se sabe cuándo nació Jesús. Y nadie lo puede saber. Dicen que no en invierno porque los pastores estaban fuera. Y bueno, puede ser que no, pero puede ser que sí, porque los pastores tenían que cuidar las ovejas. No se sabe exactamente cuándo nació Jesús. Pero esa fiesta que este emperador romano intentó promover fue una fiesta cristiana y con la intención de que las fiestas cristianas se volvieran la costumbre y no las fiestas paganas. Y yo digo, gracias a Dios que pasó eso en ese momento de la historia, porque hoy estamos acá, ¿no? Y gran parte del mundo occidental, prácticamente que todo este continente, prácticamente que mucho de la parte de Europa hacia acá está teniendo esta celebración en esta época del año. Y ellos no saben por qué es. Es más, nosotros somos de los países que más celebramos las Navidades. Nosotros estuvimos en Argentina viviendo un rato y en Argentina no se vive las cosas como se viven acá. Acá hay adornos, luces, hay de todas las cosas acá, comida. Y aunque sí se tiene la celebración, por ejemplo en Argentina están en este momento también allá en la reunión de la iglesia allá en San Justo, están celebrando el nacimiento de Salvador. No se tiene la festividad como se tiene en esta parte del continente. Gracias a Dios que nos permite reconocer eso, gracias a Dios que nos permite celebrarlo. Nació como una celebración que se quiso hacer para que los cristianos pudieran celebrar y para que todo ese mundo conocido pudiera recordar una celebración cristiana. Es el legado que dejó este hombre Constantino, que si Constantino fue salvo o no, no lo sabemos. Pero lo que hizo generó que esto se celebrara en esta época del año y que fuera una celebración que se quería hacer para que los cristianos celebraran y para que esas fiestas paganas quedaran en el olvido y pudieran poner en su mente una celebración cristiana. Interesante la historia. Seguramente hay muchos más datos de historia en este relato de la Navidad, pero quería comentarles esa parte porque por eso estamos aquí nosotros hoy. Estamos celebrando al Salvador. Miren el libro de Lucas en el capítulo 1. Lucas en el capítulo 1. Ahí pueden ir al libro de Lucas, al capítulo 1. Y ¿saben qué vamos a hablar el día de hoy? Como frase yo le puse, no como título, sino como frase, 4 respuestas al reconocer al Salvador. 4 respuestas al reconocer al Salvador. El título es Nació el Salvador, pero la frase es 4 respuestas al reconocer al Salvador. 4 respuestas al reconocer al Salvador. Lo que vamos a ver hoy es que 4 personas reconocieron en ese momento al Salvador antes de su nacimiento y ya en su nacimiento. ¿Listo? ¿Cómo respondieron esas personas? ¿Qué fue lo que ellas dijeron cuando encontraron al Salvador, cuando reconocieron al Salvador? Y entonces vamos ahí al libro de Lucas en el capítulo 1 y vamos a abrir la primera respuesta. La primera respuesta está en el versículo 39 al versículo 45.
Quizás antes de leer el versículo 39, es compartirles que Lucas escribió cuando ya prácticamente estaban en el año 60 después de Cristo, 65 después de Cristo. La iglesia ya tenía como unos 30-35 años de existencia. Estaba pasando todo esto que les conté ahora. El cristianismo estaba esparcido por todo el Imperio Romano, y Lucas le escribe a alguien que se llama Teófilo. Ya les he hecho ese chiste muchas veces, ¿no? ¿Conocen a Teófilo? Sí. No es Teófilo Gutiérrez, ¿no? ¿Cuántos conocen a Teófilo Gutiérrez? De pronto de ahí salió el nombre de Teófilo Gutiérrez. Pero Teófilo dice en el libro de Lucas, aquí en el capítulo 1, versículo 1, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden que, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Miren el propósito por el cual Lucas le escribe a Teófilo en ese momento de la historia: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, Teófilo conoció al Señor, no sabemos cómo, pero Teófilo era un excelentísimo. ¿Qué significa un excelentísimo? Un hombre muy importante. La palabra significa un hombre muy reconocido. No sé, Teófilo era un gobernador de una provincia, Teófilo era el segundo al mando después del emperador. No sé, a ese nivel estaba Teófilo. Teófilo era el vicepresidente o viceemperador, podríamos tenerlo así. Teófilo era un hombre muy importante. Y parece que a él le había llegado el mensaje del Evangelio. Teófilo había creído, pero Teófilo tiene una duda, y la duda es: ¿cómo salió todo esto? ¿De dónde salió todo esto? ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Cómo fue que el cristianismo, siendo una religión, entre comillas, muy joven, 35 años de existencia, antes el cristianismo no existía, entonces cómo es que el cristianismo, siendo una religión tan joven, tuvo semejante alcance hasta las altas cortes del Imperio Romano? ¿Cómo es que eso pasó? Y Lucas se lo va a explicar a Teófilo. Lucas fue un médico, o sea, Lucas fue un médico de profesión. No estamos hablando de que Lucas era cualquier persona. Lucas era un médico de profesión. ¿Qué significa? Lucas era un hombre muy instruido en todo lo que era secular. Lucas había ido a la universidad de ese momento. Lucas era un hombre educado, algo que solamente podían tener muy pocas personas, porque en ese momento de la historia las clases sociales tenían una brecha muy larga. Estaban los ricos y estaban los pobres, no había una clase media. Los pobres no sabían ni leer ni escribir. Los ricos eran personas que tenían todas las posibilidades. Lucas era uno de esos. Lucas era un hombre rico, educado, con una carrera, que había conocido al Salvador y había entregado toda su vida a él. Lucas, para este momento de la historia, ya no es un médico. Lucas había dejado la medicina y la profesión de medicina por ir a seguir al Salvador y hacer su obra. Lo encontramos a Lucas, por ejemplo, en los viajes misioneros. ¿Cómo es que una persona, porque hay personas que dicen el cristianismo es para personas que no piensan, que no razonan? Pues error, aquí hay dos personas muy importantes: un médico profesional, un médico capacitado, entregándose al Salvador del mundo, y hay un hombre excelentísimo, del mayor rango en el Imperio Romano, entregándose al Salvador. Tremendo. Este mensaje es un mensaje poderoso, es un mensaje que tiene la capacidad de transformar hasta el hombre más incrédulo. Muchos ateos que se dicen ser ateos han conocido a Cristo como su Salvador. Han dicho: todo lo que pensaba que Dios no existía, eso era pura mentira. Ahora me entrego al Salvador del mundo, porque me doy cuenta, no hay forma de negar que hay un Dios en los cielos, y no hay forma de negar toda la obra de salvación que hizo este Dios. Entonces Lucas está aquí, y Lucas lo que quiere mostrarle a Teófilo: mira, Teófilo, así fue como empezó todo.
Y el cristianismo llegó a todas las partes del imperio de esta forma. Y miren lo que dice acá. Lucas capítulo 1, versículo 39. Vamos a ver la primera respuesta de quién es al reconocer al Salvador. El ángel ya había anunciado a María que iba a tener un bebé, que iba a ser concebida del Espíritu Santo. Es decir, que esto iba a ser un milagro, porque una virgen no puede tener hijos. Solamente puede tener hijos cuando ya no es virgen, por las relaciones, por la intimidad. Una virgen teniendo hijos es un milagro también. No es que imagínense que una persona llegara hoy y le dijera, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Usted qué le diría a esa persona? Sí, ¿cómo no? Claro, obviamente, sí, esas locuras. Eso no pasa. Una virgen no puede quedar embarazada. Una virgen no puede dar a luz un hijo. Entonces, por eso es que llamamos a la Virgen María, porque ella, sin haber tenido intimidad con ningún hombre, aunque ya estaba casada con José en contrato, ella quedó embarazada concibiendo del Espíritu Santo. Desde la concepción de Cristo, esto ya es un acto maravilloso, pero era lo que había sido prometido 700 años antes, miles de años antes. Un día, un hombre nacido de una mujer va a pisar a la serpiente en la cabeza. ¿Recuerden eso? ¿Dónde está eso escrito? Génesis capítulo 3, versículo 15. En Isaías capítulo 9 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cómo llamará su nombre? 700 años antes ya se empieza a mostrar que el nacimiento de Jesús iba a ser algo especial. Una virgen no puede concebir hijos, porque si concibe hijos ya no es virgen, porque tuvo intimidad. Entonces, claro, María no había tenido intimidad, relaciones, y ella queda embarazada porque el ángel le dice, así va a ser, así Dios lo hizo, porque este nacimiento de este ser es el santo ser que nacerá, será llamado hijo del hermano José ahora, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. El que iba a estar en ese vientre de esa mujer que es María, iba a ser el Dios del universo que se hacía carne. Ya había pasado eso, y en el versículo 39, María, ya embarazada con Jesús ahí en su vientre, dice en el versículo 39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ya en el capítulo 1, en los primeros versículos, ustedes pueden ver la historia de Elizabeth y Juan. Ellos eran hombres muy piadosos, ella no había podido quedar embarazada, se le aparece un ángel a Juan y le dice, Elizabeth va a tener un bebé, y entonces Elizabeth queda embarazada. Ella pensaba que ya no podía porque ella era una mujer ya muy mayor, pero queda embarazada. Entonces están ahí, y dice, versículo 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, Elizabeth saludó a María, la criatura saltó en su vientre. La criatura que estaba en el vientre de Elizabeth saltó en el vientre al escuchar ¿a quién? A María. Al escuchar a María, o sea, Juan el Bautista, que estaba con un bebecito en el vientre de su mamá, dice que saltó, y cuando llegó María y le habló a Elizabeth, dice que Juan el Bautista salta en el vientre, se mueve en el vientre, y dice algo importante, y Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Momentos que solamente pasaron pensando en el nacimiento de Jesús. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿y qué dijo? Y exclamó a gran voz y dijo, miren lo que dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Les suena parecido eso? ¿Se les suena conocido? Y sí, porque de ahí salió el rezo, reconociendo que María fue el instrumento de Dios para que naciera el Salvador ¿del qué? Bendita entre todas las mujeres, ¿sí o no? Pues claro, ¿va a haber otra mujer que en su vientre lleve al Salvador del mundo? Ninguna otra mujer, nadie, nunca más. Eso fue solamente una vez. Bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, ¿sí o no? ¿Quién estaba dentro del vientre de María? Estaba Cristo.
Entonces, claro, Elizabeth expresa esto: bendita tú entre las mujeres. Prácticamente te van a recordar todas las generaciones. Y dice, versículo 43, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi ¿qué? De mi Salvador venga, ¿a dónde? A mí. La madre de mi Salvador venga a mí. Versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan el Bautista dice, ella, llena del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, ¿por qué saltó Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth cuando escuchó a María? ¿Por qué saltó? El bebé, no Elizabeth, no está diciendo que Elizabeth, está diciendo que el bebecito que estaba ahí en el vientre, de Elizabeth, había reconocido que quien llegaba a esa casa era el Salvador. Un bebecito en el vientre. Como paréntesis solamente pongo, y personas se atreven a decir que un bebé no es bebé hasta que nace del vientre, y por eso legalizan el aborto. El bebé en el vientre reconoció, Elizabeth inspirada por el Espíritu Santo, está reconociendo que el bebé saltó no porque le dio hipo en el vientre, no, ay, le dio hipo, tóquele la barriga, sí, ahí se siente que le dio hipo. No porque le dio hipo en el vientre, no porque se estaba muriendo el bebé porque había comido dulce. El bebé había reconocido que quien llegó a su casa era María con el Salvador del mundo adentro. Tremendo. Cosas que solamente pasaron en el nacimiento de Jesús. Dice, versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor y por medio del profeta. Déjenme hablarles algunas respuestas del corazón de Elizabeth al encontrarse con el Salvador en ese momento. En el versículo 42, por ejemplo, que ya leímos, reconocimiento de la obra de Dios en una persona, y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién permitió que fuera bendita María y bendito el fruto de su vientre? Dios permitió eso. Lo que significa es que Elizabeth está reconociendo no a María como la mujer más importante del mundo, sino a Dios, que había elegido ¿a quién? A María, para que hiciera esa obra tan maravillosa. El reconocimiento de la obra de Dios en una persona. Por eso es que todo este momento de la salvación de una persona, de celebrar al Salvador, tiene que llevar nuestro corazón a reconocer la obra de Dios. Si Dios no hubiera querido, no viene a morir por nosotros, no nos salva, no hace una obra maravillosa en nuestros corazones. En el versículo 43 dice que Elizabeth reconoció a Jesucristo como su Señor. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi ¿qué? De mi Señor. Elizabeth reconoció ¿a quién? A Jesucristo como su Señor. Y por eso pensamos, el bebé Jesús no es un bebecito chiquito que solamente existió como bebé y ahí se quedó como bebé. El bebé Jesús es el Señor del universo. La palabra Señor que se utiliza ahí en el griego tiene mucha fuerza, porque en el idioma griego la palabra Señor es la palabra que significa el rey que gobierna todo el universo. Elizabeth está reconociendo que el bebecito que va a nacer de María es el rey del universo. Tremendo lo que pasó acá. Y miren, me encontré en el estado de uno de ustedes ayer esta frase. Una buena frase, no fue una mala frase, una buena frase. En el estado me encontré esta frase: la Navidad es celebrar que el Dios Todopoderoso se acercó a la humanidad. Vuelvo a repetirla. La Navidad es celebrar que el Dios Todopoderoso se acercó a la humanidad. ¿Y si es verdad o no es verdad? Pero es toda la verdad. La Navidad no es que un bebecito chiquito está ahí en el pesebre y así se quedó. La Navidad es celebrar que el Dios Todopoderoso se hizo un bebé,
Pero ese Dios todopoderoso creció y nos vino a nosotros ¿a qué? A salvar. Eso es parte de lo que nosotros debemos reconocer en Navidad. Reconocer que la obra fue de Dios, reconocer que hay un Dios poderoso que es Señor y Salvador. Pero también en el versículo 45, lo leemos de nuevo, dice: y bienaventurada la que ¿qué? La que creyó. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. O sea, ¿qué está haciendo Elizabeth acá a todas las mujeres? ¿Qué les está diciendo a las mujeres aquí Elizabeth? Que la que crea esto, que ese es el Salvador, que vino de una forma milagrosa, que entregue su vida a ese Salvador, que vino a nacer y que murió por sus vidas, esa mujer también va a ser ¿cómo? Bienaventurada. ¿Bienaventurada María? Sí. Y ya vamos a ver ahorita en la siguiente por qué es más bienaventurada María. Pero bienaventurada María sí, pero bienaventurada cada mujer que creyó esto. Bienaventurada cada mujer que puso su confianza en el Salvador. Bienaventurada cada mujer que reconoció que ese bebé que estaba ahí era el Salvador del mundo. ¿Cuántas de ustedes mujeres son bienaventuradas? Amén. ¿Seguras? ¿Ya creyeron? Amén. Porque si no han creído en el Salvador, no son bienaventuradas. Si no han entregado su vida a este Señor, no son bienaventuradas. Si no han reconocido que Jesucristo es el Salvador de sus vidas y que tienen que entregar su vida a Él, no son bienaventuradas. Bienaventurada la única mujer, bienaventurada solamente las mujeres, únicamente las mujeres que entregaron su vida en reconocimiento a este Señor y a este Salvador. De resto no. Sería lo contrario, malaventurada aquella mujer que no reconoció a su Salvador. Bienaventurada aquella mujer, y será bienaventurada. Y cuando saben que ahorita voy a hacer algo, cuando me lo encuentre, ¿usted ya creyó en Jesucristo como su Salvador? Sí, bienaventurada le voy a decir. Bendita entre las mujeres, le voy a decir. Porque eso no fue solamente para María. Bendita entre las mujeres cada mujer que ha reconocido y ha creído en Jesucristo como su Salvador. Bienaventurada, bendita. Qué bendición. Encontré en este comentario cuando ella dice: la madre de mi Señor. María ya usó el título Señor para Dios en el versículo 38. En el versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. María ya había reconocido esa misma palabra que dice ahí, la madre de mi Señor. Ya había reconocido a Dios como su Señor. Entonces Elizabeth está reconociendo al mismo Dios como su Señor. Aquí Elizabeth se está refiriendo específicamente ¿a quién? A Jesús, quien está en el vientre. Es decir, Elizabeth está reconociendo que este bebé que venía en camino era el Señor, era el Dios del universo. No es que Jesús nació en ese momento y empezó a existir en ese momento, no. Jesús ya existía desde todo el tiempo, porque Él es Dios. Jesús ya estaba desde la eternidad, dice el libro de Miqueas capítulo 5:2, desde los días de la eternidad. El que iba a nacer en Belén era el que existía desde los días de la eternidad. Todo aquel que reconozca a este Dios Salvador, a Jesucristo como el Dios Salvador, va a tener vida eterna. Hay personas que no creen que Jesús es Dios, no pueden ser salvos. Porque solamente pueden ser salvos las personas que reconocen a este Jesús como Dios. No hay otra forma de que puedan ser salvos. Pero pueden haber mil razones. Pero la Biblia dice eso. Y si creemos que la Biblia es la verdad de Dios, así es. Así es. Entonces Elizabeth estaba reconociendo a Jesús como Dios, como el Señor. Y Señor es interesante porque Señor es el título favorito que usa Lucas en todo el libro. Solamente para que lo tengan ahí como una referencia, Lucas usa unas 90 veces en su evangelio el término Señor, porque Lucas quiere hacer algo específico en su libro, y es
que las personas se den cuenta que toda esta obra maravillosa del Evangelio y toda esa reproducción de cristianos por todo el Imperio Romano se hizo gracias a la obra del Señor en los corazones de personas. ¿Cómo en quién? Como en Elizabeth. Elizabeth reconoció al Señor, María reconoció al Señor, y ahora vamos a ver otros más. La iglesia reconoció al Señor, y los que están aquí, la mayoría de ustedes, han reconocido ¿a quién? Al Señor, como su Señor y como su Salvador. La obra del Señor. Lucas quiere dejar eso muy claro. El que están haciendo acá no es cualquiera, no es un bebecito que se quedó bebecito, no es un bebecito que creció y ya no pasó nada más. Es el Señor, el Salvador del mundo. Eso es lo que deberíamos reconocer en esta Navidad. Cuando vea un adorno, cuando vea una luz, cuando comparta con su familia, cuando estén en celebración, recuerde, la Navidad es reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Eso es la Navidad. La Navidad es reconocer que la obra maravillosa de salvación solamente puede venir de este Dios. Primera respuesta fue la respuesta de ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Ahí está, la respuesta de Elizabeth. ¿Listo? Miren Elizabeth y acuérdense de Elizabeth. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es la respuesta de María. ¿Alguna María aquí para que nos haga acordar de la respuesta? Ana María, María Inés, ¿otra María? ¿No? ¿Ninguna otra María? Ana María, María Isabel. ¿No? Bueno, María. La primera respuesta, Elizabeth. La segunda respuesta, María. Vamos a ver, versículo 46 al 55. La respuesta de María. Dice, entonces María, ¿qué hizo? Dijo, la verdad es que no debería estar la palabra dijo. Lo que debería estar acá es María cantó. ¿Ustedes ven que las líneas de su Biblia están diferentes en esa parte? ¿Sí o no? ¿Las ven que ya no está en forma de párrafo, sino escrito de una forma diferente? ¿Sí? ¿En los celulares también sale así o no? No estoy promoviendo los celulares, la Biblia en los celulares, ¿no? Pero solamente por curiosidad. ¿Los celulares también salen así? ¿Diferente? Es porque esta es una canción. La canción que María hace se conoce en el mundo, no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo como el Magnificat. ¿Por qué se conoce como el Magnificat? Porque la primera palabra que aparece acá, que dice, entonces María dijo, engrandece. Esa palabra engrandece es la palabra que se traduce o significa magnifica. Magnifica es la palabra engrandece. Quizá la pusieron porque engrandece de pronto tiene para nosotros un poco más de significado que magnifica. Pero la palabra es magnifica, engrandece. Por eso le llaman el Magnificat. Esto es una canción. O sea, ¿qué pasó? María se puso a cantar con Elizabeth, prácticamente. Esta fue la canción que María se inventó en ese momento. Y la escribió. La escribió aquí Lucas, escuchándola de otra persona. Dice, entonces María dijo, ¿y qué dijo María? Engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor. Miren, aquí María va a reconocer que este niño que ella tiene en su vientre es el Señor. O sea, María entiende y reconoce que ella no es la señora, que quien está aquí en el vientre es el Señor. Ustedes van a ver las palabras de humildad y de reconocimiento de María. Miren, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán que bienaventurada todas las, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para
siempre. ¡Qué canción la que se hizo María acá! Tremenda la canción que se hizo María acá. Pero hay cosas que tenemos que reconocer. Miren, en primer lugar, perdón, les amplío un poquito. Dice, su alabanza se llama Magnificat porque la primera palabra que aparece en la traducción de la Biblia en el latín, esto es por la traducción de la Biblia en el latín, es la palabra Magnificat y es una expresión de alabanza. Entonces María, esta canción y la alabanza. Pero miren lo que reconoce María. Versículo 46 y versículo 47, María está reconociendo que Jesucristo es su ¿qué? Su Señor y su Salvador. O sea, ¿María fue salva o no fue salva? María fue salva, ¿y fue salva porque tenía a Jesucristo dentro del vientre? No. María fue salva porque ella creyó en este Salvador desde antes que estuviera en su vientre, y cuando ya está en su vientre, ella creyó en que Jesucristo era su Señor y su Salvador. María no fue salva porque María tenía a Jesús adentro. María hubiera podido tener a Jesús adentro y no ser salva. Porque la única forma en la que una persona se salva es creyendo en este Jesucristo como Señor y como Salvador. No hay otra forma. María también fue salva. ¿María también era pecadora o no era pecadora? María era pecadora. Porque ¿cuántos son pecadores? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al pecado? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. ¿Ese todos también incluye a María o no? ¿O María era inmaculada? No, María no era inmaculada y María no fue inmaculada tampoco. María era también una mujer que nació con su pecado, pero que hizo la decisión más importante de su vida: reconocer la bajeza de su sierva. Porque mire lo que dice ahí, 48, porque ha mirado la bajeza de su ¿qué? O sea, María está diciendo, yo soy lo más bajo que hay, yo no merezco esto, pero Dios me eligió a mí, y gracias Dios te reconozco, te alabo, te engrandezco, porque aunque yo no merezco esto, tú me lo diste, y yo te reconozco a ti como mi Salvador. María es una mujer muy importante. Nadie le va a quitar su lugar como el instrumento que Dios puso para que naciera el Salvador, para que Él mismo se hiciera carne. Eso no se lo quita a nadie. Pero María no era impecable. María reconoció a Jesucristo como su Salvador y fue salva. María, la humildad que tiene ella en estas palabras, y también lo que está haciendo María con su canto, que nos está hablando es, solamente aquellos que humillan su corazón son los que van a hacer este reconocimiento. Si ustedes se dan cuenta ahí, por ejemplo, cuando dice en el versículo 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus ¿qué? Ella lo que está diciendo es, este mensaje no es para los soberbios, este mensaje no es para los orgullosos, este mensaje no es para para los que en su corazón dicen, esto no es para mí, para ellos no es el mensaje. Tranquilos, quédense sin la salvación. No, o sea, nosotros no tenemos nada que perder, sinceramente se los digo. Nosotros ya ganamos todo. Si esto no es verdad, lo único que hicimos en toda nuestra vida fue intentar adorar a Dios, intentar guiar nuestra vida así, librándonos de muchas cosas, males, peligros, vicios, excesos, problemas. Nosotros ganamos, si es que esto no es verdad. Pero si esto es verdad, quien no entrega su vida al Salvador tiene muchos problemas y mucho que perder. Si esto no es verdad y una persona muere y se queda en la tumba y se extingue su alma, no hay problema, ¿qué perdemos? ¿Hay algo que pierda? Nada. Simplemente se extingue su alma y ahí queda, listo, no perdimos nada, tranquilos. Solamente vivimos esta vida fortaleciendo nuestra familia, viviendo en familia, intentando amar al prójimo, intentando amar a Dios. Bueno, pero si esto es verdad, este Salvador es verdad y lo que dice aquí es verdad, aquella persona soberbia en su corazón, como dice el proverbio, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Ese es el hombre soberbio, la mujer soberbia, la mujer y el hombre que dicen no hay Dios. Dios lo llama un necio.
Una persona que no piensa, que no razona. El necio regularmente está pensando que él es el intelectual. Dios le está llamando que él no es el intelectual, que es el necio. Hay palabras más fuertes, pero no la voy a decir aquí. Hay palabras más fuertes cuando él dice la palabra necio. Esto no es para los necios. Lo que María está diciendo, este mensaje solamente lo van a recibir los que sujetan su corazón, los que humillan su corazón y entienden que no pueden hacer absolutamente nada sino entregarse al Señor y Salvador. Hay un reconocimiento de María, de Jesucristo, como su Señor, no como alguien que se quedó como un niño, sino como el Salvador y Señor de todo el universo. Reconocimiento también de la condición del ser humano. María, qué humildad la de María. O sea, María podría estar diciendo, si ve, yo soy la mamá del Salvador. María podría estar diciendo, wow, me eligió a mí para ser la mamá del Salvador. María podría estar jactando si María dice, yo no soy nada, yo estoy abajo. El reconocimiento del Salvador y Señor va a venir por una persona que reconoce su condición. Yo no soy nada. Hay mucha soberbia en nuestro corazón, hay mucha arrogancia en nuestro corazón. Quizás este sea el día en el que Dios le está diciendo, entregue las armas, baje los brazos, deje de pelear conmigo. Eso es pelea de, ¿cómo es que le dicen? Pelea de tigre con burro amarrado. No pelee contra Dios, no sea soberbio. Me recuerdo Pablo, ¿no? Aquí no veo a Pablo en primera fila, pero Pablo me decía en su testimonio, un hombre muy soberbio, un hombre que no le importaba nada, un hombre que era ateo, pero Dios tuvo que bajarlo y humillarlo para que pudiera reconocer que hay un Señor y un Salvador. Entregue las armas. Quizá este sea el momento en el que a usted le llegó el momento y le llegó la hora de reconocer que usted no es Dios, de que hay un Dios en los cielos que lo ama y que lo quiere, aquí a este lado, no lejos de él. María, excelente en su canto, nos dice que reconoce que este mensaje es para los humildes. Esparció a los soberbios, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Y acá no está hablando de que Dios es un Dios para los pobres, pobres económicamente. Está hablando que Dios es un Dios para los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, ¿quiénes son? Los que reconocen su condición ante Dios y dicen, Señor, yo no soy nada, necesito que me salves, necesito de ti. Dice acá la respuesta de María. ¿Respuesta en primer lugar de quién? ¿Respuesta en segundo lugar de quién? La tercera respuesta es la respuesta de Zacarías. ¿Algún Zacarías acá? ¿Ninguno? ¿Bautizamos a algún Zacarías? Respuesta de Zacarías, versículo 67. Después de todo eso, nació Juan el Bautista y su papá Zacarías, quien había estado mudo durante toda la gestación de Elizabeth, o sea 9 meses, había quedado mudo por no haber creído, dice el ángel, ya puede hablar porque nació Juan. Y dice así, profecía de Zacarías, versículo 67. Y Zacarías su padre, ¿qué dice? Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó esto. ¿Qué dijo Zacarías? ¿Ven cómo están las líneas? Las líneas de su Biblia, ¿cómo están? ¿Están iguales o están diferentes? Están diferentes, ¿por qué? Porque es otra canción. Él profetizó otra canción, o en una forma de poesía, de poema, pero diferente por eso. Zacarías, ¿qué dijo? Versículo 68. Bendito que el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido ¿a quién? Ya Zacarías ya empieza a reconocer que viene la redención, que viene la salvación, que viene el plan de Dios. Versículo 69. Y nos levantó un ¿qué? Poderoso Salvador en la casa de David su siervo. En la casa de David su siervo.
Zacarías empieza a reconocer, Juan el Bautista no es el Salvador, pero Juan el Bautista, ¿qué tiene que hacer? Juan el Bautista era aquel que iba a venir y empezar a decirle a las personas, ¿va a venir quién? El Salvador, ya nació, ya se va a manifestar, escúchenlo, arrepiéntanse, pidan perdón, miren a Dios, reconózcanlo como su Salvador, porque ya llegó el Salvador, ya está acá, ya está entre nosotros, pero todavía no se ha manifestado, no, todavía está en el vientre de su mamá, pero un día se va a manifestar. Él dice, nos levantó un poderoso Salvador. Versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. 71, ¿qué dice? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta, aquí está hablando de Juan el Bautista, ¿profeta de quién? Del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia de quién? Del Señor, para preparar sus... O sea que Zacarías también está reconociendo que Jesús es el ¿qué? El Señor, el Salvador del mundo. Todos los que vieron a Jesús y estuvieron involucrados con el nacimiento de Jesús, reconocían que quien venía era el Señor y Salvador de su vida. Espero que ustedes hoy puedan reconocer al Señor y Salvador de su vida, que puedan recordarlo así. Mire el versículo 77, para dar conocimiento de qué, otra vez a su pueblo, ¿para qué? Y ahí es donde está la clave de toda esta palabra salvación. ¿Por qué una persona necesitaría salvación? ¿Cuándo una persona necesita salvación? ¿Cuándo? Para el perdón, pero ¿cuándo una persona necesita salvación? Cuando está mal, cuando está en peligro. Por ejemplo, viene usted a las 11 de la noche, va a su casa, está todo solo y vienen frente a usted 5 personajes que le producen todo el temor del mundo, que usted sabe que lo van a atracar. Es más, ya van sacando los cuchillos y las pistolas. ¿Qué necesita usted en ese momento? Alguien que me salve. Alguien que me salve. ¿Sí o no? Pero si usted va por ahí caminando, no son las 11 de la noche, son las 10 de la noche, va a su casa, no vienen 5 personajes ni con cuchillos ni con nada. ¿Se siente que necesita ser salvo de algo? No, ¿para qué? Otra, se sube a un avión, ¿listo? ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde quieren ir a ver en avión? San Andrés, dice la Teresa. ¿Cómo? Punta Cana, dice Alejo, vamos. ¿Otro? Israel, qué bonito es Israel, decía. ¿Cómo? A donde sea. Y está usted en el avión, se sube, el avión bien, atención, perdón, hemos perdido 2 turbinas. Hemos perdido 2 turbinas, Tintín, por favor, háganos en sus cinturones, sale la máscara. Todo el avión está temblando, usted siente el vacío de que el avión va, ¿qué necesita? Necesita salvación, alguien que lo ayude, alguien que lo salve. Pero si el avión va bien, ¿necesita un salvador? No, si no se siente en peligro, no, ¿para qué? Una última ilustración. Usted no sabe nadar, esto digamos que no sabe nadar. Lo botan en una piscina olímpica de 5 metros al fondo, al centro de la piscina, y usted no sabe nadar. ¿Qué necesita? Necesita un salvavidas, pero rápido, que le boten un flotador, alguna vaina. Pero si usted sabe nadar, ¿necesita un salvador? Solamente la salvación viene cuando una persona se siente en peligro. Si no, no necesita nada. Son los soberbios que habló María ahorita. El que no necesita un salvador, Jesús lo dijo en estas palabras: los médicos, los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos. ¿Sí o no? Si usted está sano, ¿necesita el médico? ¿Para qué? Bueno, mi esposa me hace ir. Gordito, bello, pero mi amorcito, estoy sano.
pero voy a que te hagan algún examen porque de pronto estás enfermo. Si no se siente enfermo, ¿necesita un médico? No. Solamente los enfermos sienten la necesidad de un médico. Solamente va a venir la salvación a su vida cuando usted se sienta en peligro. Cuando se siente en peligro de que su vida va a una condenación eterna, lejos de Dios, separado de Él por toda la eternidad, en ese momento usted va a gritar con todo su corazón y con todas sus fuerzas: ¡ah! ¡Sálvame! Pero si no, no va a necesitar un Salvador. Zacarías dice acá en su canto: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados. Cuando usted se sienta realmente tan pecador que no puede hacer nada para su salvación, en ese momento, ¿qué va a hacer? ¡Ayuda! De resto no. Va a seguir pensando que se puede salvar solo. Pero por eso vino el Salvador a nacer. Termina Zacarías, versículo 78: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Qué lindo cuando una persona llega a conocer al Salvador, porque llega la luz en medio de las tinieblas de su vida. Hay un reconocimiento de Zacarías de un Dios hecho hombre, un reconocimiento de las promesas cumplidas de Dios Salvador, un reconocimiento de Jesucristo como su Señor, un reconocimiento de Jesucristo como Salvador por causa del pecado, un reconocimiento de la misericordia de Dios en medio del pecado, un reconocimiento de la necesidad que en condiciones de tinieblas y oscuridad llega a la luz, quien es Cristo el Señor. Y tenemos la última respuesta, capítulo 2, versículo 21. La primera respuesta, ¿de quién fue? La segunda, la tercera. Y la tercera, hay un hombre que se llamó Simeón. ¿Cómo se llamó? Capítulo 2, versículo 21. Jesús ya nació, todo lo que pasó, los ángeles cantaron, los pastores fueron a adorarle, se apareció la estrella, los magos van en camino para mirar al Salvador. Todo eso ha pasado y Jesús ya nació. Y en el versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, o sea, Jesús. Imagínense, Jesús, el Dios del universo, el Rey y Señor, se somete a una circuncisión. Es increíble. Se somete a una circuncisión. Es increíble. El Dios del universo hizo todo eso para venir a morir por usted y por mí. Hay que reconocerlo como Salvador. Viene la circuncisión. Le pusieron por nombre ¿cómo? ¿Cómo le pusieron por nombre al niño? ¿Qué significa Jesús? La palabra Jesús significa Salvador, y lo dijo muy bien Mateo 1:21. Dice: llamará su nombre Jesús, le dice el ángel a María, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Toda la Navidad tiene que llevarnos a recordar la salvación en Cristo Jesús. Y dice que cumplió los 8 días, le ponen por nombre Jesús. Versículo 22: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, o sea, la ley del Señor que estaban haciendo en ese momento, haciéndose hombre. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a quién, al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y ¿qué hizo? Bendijo a Dios diciendo. ¿Cómo están las letras o la escritura de esa parte? ¿Está igual o está diferente? Otra vez, otra canción, otro poema, otra vez en adoración al Señor. ¿Qué dijo Simeón? Dice: ahora, Señor, despides
a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tú, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas está escribiendo esto, ¿recuerdan? Y le está escribiendo a Teófilo. Teófilo, ¿sabe por qué tantos gentiles han creído en el Evangelio? ¿Sabe por qué el Evangelio ha llegado hasta las partes más altas del Imperio Romano? Porque el mensaje de salvación era para todos. Porque el mensaje de salvación era para todos los gentiles. Porque hay personas por todo el Imperio Romano que han reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. ¡Qué lindo! No sé, a mí me emociona un montón pensar en la salvación, en que personas hoy pueden estar pasando de muerte a vida, en que Dios me dio la salvación a mí cuando tenía 8 años, yo voy a cumplir casi 30 años de ser salvo. ¡Qué lindo! Dice aquí un comentarista, y ya voy a terminar: el notable acto de tomar en sus brazos al niño por parte de Simeón no debe ser descuidado. Fue como si Simeón dijera: este es toda mi salvación y este es todo mi deseo. Este niño que está aquí es el Salvador, el Dios del universo. Imagina a Simeón agarrando en sus brazos al Dios del universo. Simeón agarrando en sus brazos y diciendo: este es mi Salvador. ¿Quién se postra ante un niño? ¿Quién se postra ante un bebé? Nadie. Pero este niño era el Rey Salvador que había nacido. De Simeón hay un reconocimiento de alabanza por este acontecimiento importante, el nacimiento. Reconocimiento de las promesas cumplidas del Salvador. Reconocimiento de que la obra que venía a ser era una obra de salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Muchos vieron al niño y aún al hombre crecido, Cristo Jesús, pero nunca vieron en él la salvación de Dios. Muchos en estas navidades por años y años han visto a este Jesús en un pesebre. Muchos durante años y años vieron en la Semana Santa a un Jesús muriendo ya como hombre, pero nunca le han reconocido como Salvador y como Señor. Se quedó solamente como ese niño y como ese hombre. Quizá hoy es el día. Este aprecio de un objeto de vista, un niño inconsciente, débil, fue acto de pura fe de Simeón, de reconocer a este niño como su Señor y como su Salvador. Simeón vio su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice la palabra, en un niñito que iba a ser el Salvador. Simeón, un reconocimiento de la necesidad que en condición de tinieblas y oscuridad, el único que puede dar luz a una vida es aquel, dice Pablo, que en medio de las tinieblas dijo que se hiciera la luz. El Dios del universo, que dio luz a un mundo lleno de tinieblas y de caos. El único que puede dar salvación a su vida es este Señor y Salvador. Este ancianito no se menciona en ningún otro lado en la Biblia, pero tuvo uno de los más altos privilegios. No sabemos cómo, pero Dios le había comunicado que no moriría sin ver antes al Mesías y Salvador prometido. Y seguramente este ancianito vio a este Salvador y pocos días, pocas semanas o pocos meses después, ¿qué pasó? Murió. ¿Y a dónde fue? A donde su Salvador, a la eternidad junto con su Dios. Palabras que se repiten en todas estas historias. Primera respuesta, ¿quién fue? Segunda, tercera, cuarta. Palabras que se repiten: alabanza, engrandecimiento, promesas cumplidas, salvación, luz, Señor, Salvador, pecado y misericordia. En conclusión, el acontecimiento que llamamos Navidad debe llevarnos al reconocimiento de un Dios que es Señor sobre todas las cosas, que vino a este mundo para ser el Salvador de nuestros pecados y que lo hizo como un acto de misericordia para que los que están en tinieblas puedan ver la luz de esperanza a través de Él. Y por esa obra maravillosa de salvación le alabamos, le glorificamos, le rendimos toda nuestra vida
porque Él lo merece, porque Él es digno. Eso es la salvación. Recuérdenlo en estas temporadas y durante toda su vida. Eso es la Navidad. El mejor regalo de Navidad no es el que yo le puedo dar a otro. El mejor regalo de Navidad es el regalo que me dio a mí, la salvación en Cristo Jesús. Padre, gracias por este lindo tiempo con tu palabra y por ver a estos hombres y mujeres piadosos, llenos, Señor, de una fe que movía su corazón a esperar en ti y a reconocerte a ti. Gracias por la salvación que ha venido a través de Jesucristo. Gracias porque Elizabeth fue salva, porque María fue salva, porque Simeón fue salvo, porque Zacarías fue salvo. Gracias porque muchos de los que estamos aquí somos salvos. Y somos salvos porque en medio de nuestra condición de pecado, en medio de vernos perdidos, reconocimos un día que el único salvador, salvavidas que teníamos eras tú, que vino a nacer y a morir por nosotros. Gracias por entregarte por nosotros en la cruz. Gracias por resucitar al tercer día y mostrar que eres poderoso y victorioso sobre la muerte. Gracias por cada una de las personas a través de la historia que han puesto su confianza en ti, que están en este momento en la eternidad. Y Señor, pedimos misericordia de aquellos soberbios y necios que todavía no quieren entregar su vida a ti, que todavía son muy orgullosos como para reconocer su bajeza, como hizo María, su pecado, y pedirte a ti que los salves. Ayúdales, Señor, que todas esas dudas que tienen en su corazón y en su mente puedan ser despejadas por tu palabra y un día puedan llegar a reconocerte a ti y pasar de muerte espiritual a vida eterna. Padre, a ti la gloria damos en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre, Jesucristo. Amén.